esto es más que lectura, más que explicación. Entonces, por favor, terminen de leerlas. Igual para la evaluación, ¿verdad? Entonces, empecemos el día de hoy. Si gustan, me pueden ayudar con la frase del día de hoy, que es del precursor que vamos a hablar. Me indican quién nos quiere ayudar. Gracias. Por favor, José Alberto. Perdón. No, ¿quién fue el que levantó la mano? Buenas tardes, fui yo, licenciada. Okay. Gracias, Eric. Muy bien. Las funciones de la familia en una sociedad altamente diferenciada no deben ser interpretadas como funciones directamente en nombre de la sociedad, sino en nombre de la personalidad. Talcott Parsons. Yo opinaría de que directamente cuando nosotros en un ambiente familiar desarrollamos nuestros principios y nuestros valores, relacionándolo así, en que todo se trata de nuestra relación y evolución personal. Si va relacionado con la sociedad, posiblemente, porque al ser nosotros seres sociales convivimos constantemente, pero lo que son nuestros principios, valores y evoluciones son directamente únicos y personales. Ok, muchas gracias, Eric, muy amable. ¿Alguien más, por favor? Lady Pérez. Sí, licenciado. Por favor. Ok, permítame, dice, las funciones de la familia en una sociedad altamente diferenciada no deben ser interpretadas como funciones directamente en nombre de la sociedad, sino en nombre de la personalidad. Bueno, según mi concepto, que lo que nosotros hacemos como tal no es... No es como para... ¿Cómo podría explicarle yo? Bueno, lo que puedo interpretar de esto es que lo que yo hago como persona o lo que hace mi familia como tal no es... ay, no, no sé cómo explicarlo. Sí, ok, está bien, Lady. Gracias. Está dura la idea, Lady. Sí, no, es por la palabra esta que no debe ser interpretada como funciones directamente en nombre de la sociedad, o sea que no puedo, o sea que la sociedad no puede, ay no se me viene la palabra, perdón. Ok, gracias. A ver, Kelvin Samuel. Buenas tardes, licenciado. Hola, buena tarde, por favor. Igual, el otro de la frase. Las funciones de la familia en una sociedad altamente diferenciada no deben ser interpretadas como funciones directamente en nombre de la sociedad, sino en nombre de la personalidad. Yo interpreto lo mismo que el compañero Eric Peña, creo que era, donde, por ejemplo, en la familia se desarrolla la personalidad de cada uno. Los padres, a través de los abuelos, nos instan a nosotros, como los hijos, diferentes valores, ciertas actuaciones en el vínculo familiar. Por lo tanto, la familia solo es una base de la sociedad, pero la familia influye más directamente en la personalidad de cada individuo que integra la familia. Y ya. Ok, muchas gracias. Tienen toda la razón, ¿verdad?
Se recuerdan la semana pasada, perdón, la clase pasada estábamos hablando de la estructura social y esta es como una parte de ello, ¿verdad? No necesariamente porque una familia de cierta comunidad quiere decir que toda la comunidad sea así, ¿verdad? Sino que debe de individualizarse el actuar de cada quien. Y aquí en Guatemala tenemos esa muy mala costumbre, porque cada vez que decimos la zona 18, todo el mundo, estamos haciendo como estereotipos de la colonia, del barrio, de la zona, sin darnos cuenta, ¿verdad? De que como en todo, porque hasta en zonas de altos niveles se encuentran joyas diferentes, ¿verdad? Entonces, siempre nos pasa eso. O en la misma familia, cuando nosotros queremos hablar de alguien y alguien hace algo distinto, ya no decimos que es toda la familia así, sino que es, perdón, que no es la persona, sino que toda la familia. Aunque, si se dan cuenta, somos tan malos, pero tan malos para hacer eso, que cuando nosotros vemos que alguien ha tenido un logro, no decimos que toda la familia lo logró, sino que ahí decimos, la familia es tal y el único que se salva es el que hizo la cosa buena. Pero si hacen cosas malas, ahí sí se va pareja toda la familia, ¿verdad? Lamentablemente nuestra sociedad es un poquito cruel en esas situaciones. Muchas gracias por la participación. Ya vimos una frase de Talcott al principio, ¿verdad? Este es otro de los sociólogos y precursores de los que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Y este nos dice que es un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología, conocido por su teoría de la acción social y el enfoque estructural funcionalista. Nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs, Estados Unidos, y falleció el 8 de mayo de 1979 en Alemania, cuya contribución más notable fue la difusión del concepto de la acción social. Tras licenciarse en Massachusetts, se trasladó a Europa, donde amplió sus estudios en Londres, en el que recibió el doctorado en 1927, con una tesis sobre el origen del capitalismo en la obra de Max Weber. Comenzó a impartir clases de economía de la Universidad de Harvard, pasó a enseñar sociología, obtuvo finalmente la cátedra de dicha disciplina en Harvard, donde entre 1946 y 1956 fue jefe del nuevo Departamento de Relaciones Sociales. Después de abandonar Harvard, dio clases durante 3 años en la Universidad de Pensilvania como profesor visitante. Junto a Robert King, Parson fue el más influyente representante del funcionalismo sociológico, encuadrado inicialmente dentro de la teoría de la acción social. Adoptó el funcionalismo desarrollando una teoría sistemática del comportamiento humano. Basado en el principio de la voluntariedad, en este contexto, Parson propició la psicología dinámica moderna y profundizando el análisis comparativo de las estructuras sociales de Emily Durkheim y Bronislaw y el método para el estudio comparativo de las instituciones sociales de Max Weber. Si nos damos cuenta, todos estos sociólogos, activistas que hemos estado trabajando, ellos destacan muchísimo el estudio de la sociología no individualista, sino que lo hacen a través de la comunidad y lo hacen a través de las tesis que formulan los tratadistas anteriores, ¿verdad? Ellos continúan con el trabajo de ellos y les van dando un enfoque distinto o van enriqueciendo el que ya tienen. En este caso, ¿verdad? La estructura que nos está hablando Talcott, él ya trabajó lo que Emily Durkheim nos ha hablado acerca del estructuralismo social y él lo viene a enriquecer, ¿verdad? Es importante, dice que su obra más importante
es la estructura de la acción social, la teoría de la acción, tal como lo concebía el elemento más original, expuesto con ella, que es el concepto acto-unidad, formado por 4 componentes: el actor, un fin, una acción, y dividida a su vez en intelectual, expresiva, moral e instrumental, y unas normas y valores que determinan los 3 componentes anteriores. El objeto de obtener sus acciones al máximo de gratificación y el mínimo de privación, influido además por el complejo de los sistemas de las pautas. En esta situación hay unas que a nosotros nos dejan así como como dudando acerca del hacer y dejar de hacer. Porque en el caso de ellos nos están hablando exactamente de los valores y que deben de ser empleados para poder tener una funcionalidad en la comunidad. Sin embargo, más en estas generaciones, ¿verdad?, que estamos viviendo, nosotros hacemos un hincapié para poder activar todas estos conocimientos o formas de actuar en la comunidad, y la misma comunidad no lo permite hacer. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando, no sé si ustedes tendrán sobrinos más pequeñitos, hijos algunos, o hermanos, cuando los padres les llaman la atención, se las llaman de una forma distinta a como ustedes se las llamaron, porque ya no permiten no se puede decir abuso, porque en realidad no hubo abuso en esa situación, sino que era lo que mandaba o demandaba lo que demandaba en ese momento la sociedad para poder educar y poner de manifiesto todos los valores morales. En este caso es muy complicado hacerlo, porque si usted lo hace, los jóvenes vienen y refuten todo lo que usted dice. Entonces, ahí, ¿qué gratificación va a tener la comunidad? ¿Qué forma es la que va a adquirir una nueva sociedad? No sé si ustedes se han dado cuenta de que el nivel de delincuencia, dice, ha bajado. En realidad no ha bajado. Lo que pasa es que la gente ya ha dejado de denunciar porque no les hacen caso. Pero la mala actitud de los mismos padres de familia hace que tengan esta situación. En el caso nuestro, ¿verdad? Los maestros nos dedicamos a decirles, mire, su niño está haciendo aquí. Si es un padre activo y un padre que se da cuenta o tiene abiertos los ojos de ver cómo es su hijo, él lo llama a la cordura. Si es de aquellos padres ausentes, dice, no, pero si es que mi hijo es bueno los 5 minutos que está con él. Pero recordémonos que como los seres humanos somos personas con máscaras, ¿verdad? Y utilizamos una máscara en cada lugar en el que estamos, ¿verdad? Eso es normal de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos a depender de lo que necesitamos y asimismo vamos a ponernos la máscara que nos va a dar o a brindar lo que andamos buscando. Eso es lo mismo que pasa con los padres de familia. Y no hay una forma de cómo indicarles a ellos esto está correcto o incorrecto, porque ellos son los mismos propulsores de la actitud de su propio hijo. Y ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo aquí, que las normas y los valores determinan los 3 componentes anteriores, dice, en la forma intelectual, expresiva y moral. ¿Cómo vamos a poner nosotros a los jovencitos a que den muestras de moralidad si en realidad los padres no se las están enseñando? O ellos asumen que se las enseñaron, pero nunca lo pusieron de manifiesto. ¿Cómo les vamos a solicitar a los niños que sean inteligentes o que sean proactivos? Recuérdense que la inteligencia es una parte muy importante, pero si no tienen disciplina, toda la inteligencia que esa persona pueda tener no la va a poder poner de manifiesto, aunque quiera. Entonces, usted ve personas que son tan exitosas en los estudios, pero no tienen disciplina y no tienen valores, se quedan estancados en algún momento.
Entonces, todo esto tiene que ver con los componentes y la teoría de la acción que nos está presentando Talcott Parsons es una de esas, es su finalidad, ¿verdad? Cuando nos habla de los componentes que deben de tener para poder adquirir el conocimiento o llegar al objetivo que se está pretendiendo. Aquí también dice que el objetivo es obtener de sus acciones el máximo de gratificación y el mínimo de privación, influido además por un complejo sistema de pautas variables y dimensiones interdependientes. En sus trabajos posteriores hizo mayor hincapié en el impacto de la estructura social sobre los actores, con la adopción de un nuevo concepto, el status role, o posición que ocupa un actor en el entramado de la interacción social. Su teoría ha sido criticada por autores como Ryan Mills, para quien Parsons solo hace referencia de los rasgos constantes de la sociedad y obvia los factores históricos evidentes de muchas sociedades contemporáneas, como el peso coercitivo del Estado, la manipulación ideológica o la influencia religiosa. En esto, hace muchísimos años, ahorita que habla de esto, aquí en Guatemala, cuando estaba la época del conflicto armado, obligaban a los jovencitos, ¿verdad? A todos los que tenían 18 años, ir a las reservas militares. Y esto era como para que ellos estuvieran listos para presentar en algún momento, ¿verdad? Si se necesitara, los mandaban a llamar para que fueran parte muy importante en la representación militar de guatemalteca. Claro que en muchas partes de la sociedad esto se vio mal, porque se vio como que si era una obligación y hacer militarismo en esta situación. Sin embargo, ahí muchos jóvenes lograron mantener el equilibrio de la disciplina que no era adquirido en su casa. Entonces era como que un poquito bueno, ¿no? Poder tener esa parte en la posición cuando se dejan a los niños abandonados y solos a su suerte, que es mucho mejor a que los jóvenes terminen en maras, ¿verdad? Educándose. O sea, es quién va a terminar educando a este joven. Entonces, entre un sistema y el otro, era de ponerlo en una balanza, ¿verdad? Sin embargo, después de todos estos acuerdos de paz, acuerdos de derechos humanos que se han ratificado, obviamente esto ya no puede ser nada obligatorio, sino que únicamente ya quedan las personas que lo quieran hacer, ¿verdad? Porque antes en el área rural los agarraban en la calle después de tales horas y ahí se los llevaban y a prestar el servicio militar. Sin embargo, aquí en Guatemala, en la capital, lo hacían cuando cumplían 18 años, que tenían que tener el cartoncito de las reservas militares, ¿verdad? En 1949 fue nombrado presidente de la Sociedad Americana de Sociología. Las obras fundamentales de Parsons son la estructura de la acción social, el sistema social, hacia una teoría general de acción, estructura social y personalidad, y el sistema de las sociedades modernas. Recordemos también, ¿verdad?, de que no va a existir una estructura social si no tenemos la oportunidad de verificar el estatus, rol que cada uno va a tener. No podríamos poner, recordemos que la estructura dice que es como una caja donde cada caja, donde va a ir teniendo varios pisos, pero si el estatus rol de esta comunidad no llena todos los requisitos morales, religiosos, políticos, sociales, obviamente va a quedarse abajo en el último piso de la estructura social, ¿verdad? Para poder calificarla o cuantificarla de esa forma. La teoría funcionalista es la práctica diaria y el transcurrir de la vida de las personas en una sociedad compleja y tecnológica, como lo muestra como la nuestra, dice, nos muestra un caos aparente que parece presidir las relaciones interpersonales y las mil maneras de abordar la interacción de los individuos en cuanto al componente de la sociedad.
La sociología agiliza determinadas herramientas analíticas para realizar el primer acercamiento al estudio de las relaciones grupales. Estas herramientas no son más que construcciones sociales que tienen como función de resolución ciertas cuestiones metodológicas y conceptuales, por lo que no existen como tales en la realidad social de los individuos. Aquí vamos a hacer uso de lo que es el método analítico. Obviamente, primero vamos a utilizar, como estamos haciendo una investigación, vamos a irnos a través de la observación para poder adquirir todos aquellos conocimientos del grupo social que estamos estudiando, ¿verdad? Luego vamos a iniciar a hacer un análisis, el porqué del comportamiento de cada una de las personas. Recordémonos que no se puede tomar una muestra y diversificar el estudio que se ha hecho, ¿verdad? Porque estamos trabajando con individuos y el mismo individuo que estamos estudiando y nos da determinadas características, el día de mañana con el comportamiento nos da diferentes características. Entonces, esto es muy interesante cuando se están haciendo este tipo de estudios, ¿verdad? Tratar de analizar lo más profundo y estar claros en el cuestionamiento de que va a cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Porque el sujeto a quien se está estudiando es un sujeto cambiante. Dice que estas herramientas no son más que construcciones sociales que tienen como función la resolución de ciertas cuestiones metodológicas y conceptuales porque no existen como tales en la realidad social de los individuos. Cuando nosotros estábamos haciendo la construcción del debate de cierto tema, nosotros empezamos a hacer una construcción, porque del conocimiento empírico que todos teníamos, empezamos a decir cuestiones que hacían el comportamiento de la persona, ¿verdad? Máxime cuando estábamos hablando del tema del aborto o cuando estamos hablando del tema de la desnutrición. Estos temas definitivamente son temas que que nosotros empíricamente los tenemos a disposición. Volteamos a ver y siempre conocemos a una familia o a un individuo que tiene estos problemas. Entonces, nos es mucho más fácil y más práctico hacer un estudio de campo referente a ello. Igual, yo creo que en esta sección fue que hicieron las encuestas en el hospital. Sí, licenciada. Sí, o sea, imagínense, de verdad mis felicitaciones a las personas con esa iniciativa. No se quedaron únicamente por el conocimiento que tienen o por lo que ven en los noticieros, sino que abordaron a las personas a través del método, o perdón, de la técnica de la entrevista, ¿verdad? Para adquirir más conocimiento de ello. Muchísimas gracias por ese aporte. Dice aquí que expresarse y actuar de forma polifacética en una función de su posesionamiento social o estatus y a través de las acciones sociales esperadas y desarrolladas según el rol del actor en cada una de las interacciones. Como volvemos a decir, cada quien va a actuar de forma distinta y va a depender muchísimo del momento que lo hagamos, ¿verdad? Aunque ustedes no crean, hasta el medio ambiente tiene que ver en la interacción de los individuos. Es increíble, ¿verdad? Pero algunos estudios arrojan que la mayoría de personas toma más en la parte de, si estamos haciendo un estudio de licor, ¿verdad? Toma mucho más cuando están en época de verano o en diciembre, que es la época decembrina de las fiestas, de las posadas, de los convivios, ¿verdad? Entonces ellos tienen una forma distinta del comportamiento usual que hacen. Esto es parte de los estudios de las acciones en las que nos está hablando Talcott. La sociología de Talcott Parsons o la teoría funcionalista
utiliza determinadas herramientas analíticas para realizar el primer acercamiento al estudio de las relaciones grupales. Estas herramientas no son más que construcciones sociales que tienen como función la resolución de ciertas cuestiones metodológicas y conceptuales, por lo que no existen como tales en la realidad social de los individuos. En las siguientes líneas realizamos una enumeración de las herramientas analíticas que corresponden a una sociedad mínima. Se trata de un ejercicio de iniciación en el estudio de lo social, de acercamiento a la sociología en un primer momento, por lo que exponemos de forma gradual y ascendente, iniciando de la prospección desde la noción más básica y cerca de la interacción grupal hasta llegar a la construcción social más compleja y de mayor alcance colectivo. La sociedad, desde su perspectiva de un sistema social con la acción social o como motor de las relaciones entre las personas. Sin perjuicio de lo anterior, estas herramientas conceptuales tienen la finalidad de hacernos entender y a veces predecir cuáles son los factores determinantes del comportamiento humano en la sociedad. Su utilización en el análisis sociológico es de inestable ayuda a la hora de proceder en una forma científica, sistemática y rigurosa al estudio y la prospección de problemáticas relacionadas con la actividad del hombre en la sociedad. En este caso, como yo les estaba indicando, ¿verdad? Cuando estamos en una escuela primaria y nos damos cuenta del actuar de los jovencitos, le decimos a los padres, ¿verdad? Esta es una alerta. Por ejemplo, se llama porque molesta mucho, se llama porque agarra las cosas que no le pertenecen, se llama porque molesta a las niñas, se llama porque cuando va al sanitario ve por debajo de las puertas o arriba de la pared, lo llamamos porque les pega a los niños, los llamamos porque, o sea, estos focos le están diciendo al padre, usted tiene que hacer algo con su hijo. Pero si el padre de familia no pone atención en ese momento, años posteriores llega a solicitar una carta de que ahí estudió porque su niño está preso. ¿Y eso qué eran? Las alertas que se le dieron, él nunca las puso en atención, ¿verdad? No siempre pasa. Obviamente llega un momento en el que están dando tantas alertas que si el personaje o el ser humano llega a tener una confrontación o un choque, cambia de una forma distinta. Aquel muchacho que era muy molestón, que era muy peleonero, se convierte en el mejor del salón. O el simple hecho de cambiar de una forma, no de una forma, sino el cambiar de edad, que pasan de la primaria a los básicos o de los básicos al diversificado. Esas cuestiones marcan muchísimo a los seres humanos y los seres humanos que no están bien atendidos en cualquiera de los aspectos pueden tener o ser presa fácil de las personas que tienen malos sentimientos. Entonces los llevan en lugares que se puede predecir el futuro de ellos, ¿verdad? Como aquí nos dice, que es el proceder de una forma científica, ¿verdad? El análisis sociológico del comportamiento humano. Entonces, podríamos verlo, analizarlo únicamente con el conocimiento empírico que se tiene. Pero obviamente tiene que estar usted muy desarrollado para poder hacerlo, ¿verdad? Aunque no es un 100% la efectividad de lo mismo, sino que también puede ser como parte de un acierto científico. Las pautas sociales, las personas que se relacionan entre sí en función de determinados patrones que miden el grado de seguimiento de las conductas o acciones esperadas en aspectos variados, que van desde las normas hasta las costumbres y los usos. En este caso de las pautas sociales, ¿verdad? Aquí dime con quién andas y te diré quién eres. Así de fácil. Entonces, en este momento, en las pautas sociales, si yo me acerco a personas
que me van a dar crecimiento social o crecimiento educativo, va muy bien. Pero las personas que no hacen bien las cosas, obviamente van a tener problemas. Y luego tenemos el prototipo social, el seguimiento o conformidad con ciertas pautas o patrones hacen que los individuos se aglutinen en torno a las posiciones de los estatus similares y variados, dando lugar al desarrollo o los prototipos o roles que sirven para llevar a la acción el objetivo de alcanzar en unos fines determinados. No sé si ustedes se han dado cuenta en esta situación o están pensando en algún miembro de la familia, a un amigo que conocen o a ustedes mismos, ¿verdad? Hacerse una autoevaluación de la forma de cómo fueron actuando al pasar el tiempo, ¿verdad? O el comportamiento que ustedes visualizaban y que ha tenido muchas variaciones. Y al final de cuentas, alguien hace una predicción acerca del comportamiento que han tenido y luego dicen, oh, sí es cierto, ¿verdad? Todo lo que se pudo arreglar cuando empiezan, ay, si yo hubiera o si yo le hubiera dicho. Entonces, esa parte es la proyección en la que se debe de enfocar y es la tesis de la acción que él nos está hablando. Luego tenemos un modelo de comportamiento. Dice que dichos roles sociales provocan y facilitan comportamientos y actos comunes de las personas afines, las cuales llevan a cabo acciones muy similares, por lo que terminan creando modelos de comportamiento grupales. La estructura social, cuando el modelo de comportamiento que aglutina socialmente el colectivo se dota de objetivos, de normalización y una organización común reconocida por todos ellos, que estamos ante una estructura social estable. Va a depender muchísimo de qué es el objetivo que se tiene trazado para poder tener un modelo de comportamiento bueno, ¿verdad? Para que seamos ejemplo de otros y podamos jalar a más personas a que hagan lo que nosotros hacemos. Asimismo, ese mismo comportamiento provoca, ¿verdad? El modelo donde las personas también pueden seguirnos si hacemos cosas rebeldes o cosas inapropiadas, inadecuadas. También puede tener un impacto en la sociedad. La institución social, sobre la base de cierta estructura social, se producen instituciones definidas como modelos repetitivos y normalizados de acciones llevados a cabo por los individuos de un modelo o de un modo previsible que cada institución social es conocida, reconocida y aceptada por el resto de la sociedad y tiene un alto grado de funcionalidad y transversalidad, de manera que la sociedad se dota de distintas instituciones en función de la necesidad de los objetivos a lograr. Esto enmarca dentro de determinados subsistemas. Dentro de su propia sociedad, no todas las instituciones tienen la misma dimensión e importancia, e incluso una institución contiene a otra misma. Es el caso de la institución de la familia. La institución de la familia incluye a su vez la institución reconocida como lo es el matrimonio. Ambas están relacionadas en funciones de adaptación y reproducción. En este caso, cuando vemos lo que es un matrimonio, van haciendo las cosas bien. Los jóvenes que se casan y que tienen la institución del matrimonio, obviamente la institución de la familia va a estar llena de normas, va a estar llena de aciertos, entonces va a estar muy bien dotada. ¿Qué pasa cuando las instituciones no se van llevando a cabo como deben? Empiezan a tener flaquezas y es las que el comportamiento humano aprovecha para seguir haciendo cosas que son incorrectas. Por ejemplo, en esta institución del matrimonio, de la familia, si no hay un matrimonio, en muy pocos casos
se lleva a cabo lo que es, todos los valores morales no se cumplen, porque como ya se violó el valor mucho más importante, entonces los demás los van llevando en cumplimiento como van cayendo, no en un cumplimiento como debe de ser, ¿verdad? Entonces, ese mismo desfase que tienen las familias empieza a repercutir en todos los miembros de la familia. Y si no lo hace en una forma, lo hace en otra, pero van teniendo la disminución en lo que es la acción social. Es importante reconocer que todo lo que se hace a través de la sociedad tenga el mínimo de corrección, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no empezaron con el matrimonio, deberían después, cuando ya lo instituyen, normalizar todo el acto para que esta sea una familia funcional y no una familia disfuncional, que después tiene consecuencias de hechos en la participación de los hijos en la sociedad, ¿verdad? Las instituciones sociales inmersas en el ámbito de uno de los subsistemas, la adaptación, objetivos, integración y latencia ágil, se comunican entre sí de manera que producen la necesaria retroalimentación y equilibrio del sistema, siempre que se cumplan ciertos prerequisitos sistemáticos descritos por Parson. Él nos habla de los sistemas sociales que deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas. El sistema social que debe contar con el apoyo de otros sistemas. Debe satisfacer una parte significativa de las necesidades de los actores. Debe fomentar en sus miembros una participación suficiente. Debe ejercer control sobre las conductas potenciales desintegradoras. Y si surge un conflicto, lo debe de controlar. Requiere un lenguaje para poder sobrevivir. Si nos damos cuenta, todos estos en un lenguaje diferente, lo podríamos adaptar nosotros a que son como normas para mantener una familia estable, ¿verdad? Porque nos están hablando de la comunicación, nos están hablando de resolver los conflictos antes de desintegrarnos, nos habla de fomentar entre los miembros participantes, dice, entre cada uno de los individuos que pertenecemos a la familia, ¿verdad? Debe satisfacer una parte significativa de las necesidades. ¿Qué pasa en una familia cuando uno de los dos no tiene trabajo? Empiezan a haber dificultades y problemas. Si es la mujer la que trabaja, es vista de una forma irregular en la sociedad porque el hombre es quien se queda en la casa en el cuidado de los niños. Sin embargo, no debería de ser así y no deberíamos de prestarle tanta atención a lo que piense la sociedad, sino el funcionamiento de la familia a través de la institución del matrimonio. Cuando nos casamos dos. Entonces, estos dos tienen que resolver todo lo bueno para toda la familia. Y si tenemos más familias funcionales, obviamente vamos a tener una sociedad mucho más funcional, mucho más estable. Eso es lo que nos habla Talcott Parsons de su sistema, ¿verdad? De cómo debe de manifestarse, cómo debe de tener o alcanzar todos estos objetivos a través de la integración, a través de la adaptación, para poder corregir todo lo que hemos tenido mal. En palabras de Talcott Parsons, el sistema social consiste en una pluralidad de personas interactuantes, motivadas por la gratificación y sus relaciones con situaciones que quedan definidas y mediatizadas en términos de un subsistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos compartiendo con nuestras demás personas, es importante que todos vayamos por un mismo lugar si queremos alcanzar el objetivo. Si una de las personas que llevamos en la filita india se sale del grupo, se queda ese hueco y ese hueco
hace que pueda entrar cualquier situación para que nuestro objetivo ya no continúe. Aquella cadenita que llevábamos bien ordenada se rompió y entonces empiezan a haber muchas dificultades y particularidades que nos van a hacer retroceder todo lo buenos que hemos alcanzado. Así que mediante la ideología deformamos la realidad objetiva y expresamos la forma en que debe de organizarse la sociedad. Este convencimiento lo proyectamos a los demás a través de nuestros valores, creencias, símbolos o significados, con la intención de convencer y sumar adiciones de tal manera de que el individuo influye en forma de proceder de las instituciones y estas a su vez condicionan las formas de pensamiento y conducta de los individuos, ejerciendo incluso el modo coercitivo, cierto control social. Recordemos que el modo coercitivo no solamente lo podemos tener en la familia, sino que también en nuestro lugar de trabajo, luego en nuestra comunidad, luego lo vamos a tener si nosotros somos parte de una sociedad, así como, por ejemplo, las autoridades nos tienen a nosotros medios coercitivos, ¿verdad? Para poder realizar lo que a ellos les compete para que un país funcione bien. Entonces, todos estos ejercicios que nos está indicando la metodología de Parsons nos ayuda a proyectarnos para tener una sociedad mucho más estable y más firme. El materialismo histórico y su importancia. Aquí vamos a hacer un cambio abrupto, ¿verdad? De venir hablando de aspectos y de acciones sociales al materialismo. El materialismo histórico, por lo tanto, se refiere a una doctrina que, de acuerdo con Marx y Engels, los cambios del espíritu de la sociedad, teniendo en cuenta que expresan como una superestructura que se derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario como lo definen otras doctrinas. Estábamos hablando de las doctrinas de tal Cole Parsons, en las cuales se referían a todo lo que era a través del comportamiento, a través de valores, a través de objetivos que se deben de crear en una sociedad para poder tener determinados logros. En el caso del materialismo nos está hablando de todo aquello, de todas aquellas relaciones económicas de producción que pueden definir nuestra historia, ¿verdad? O la importancia que tiene el materialismo en cada una de las actitudes de la sociedad. Por lo tanto, el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos culturales que se producen debido a las condiciones materiales de vida y la propia lucha de clases que definía Marx. Todo ello en contraposición de la creencia de Hegel, en el que establece la sucesión de la historia en la base de determinación del espíritu. En esto podemos hacer como que un pequeño ejercicio si nos damos cuenta, algo que ustedes han visto, el cambio de la economía que se dio puede ser en bastantes personas jóvenes en el uso de las redes sociales. Si se dieron cuenta ahorita que fue la pandemia y que todo el mundo estuvo encerrado, estas redes sociales tuvieron un boom donde muchas personas empezaron a tener esto como un medio de ingreso. Primero, porque no podíamos estar afuera. Segundo, porque necesitábamos distraernos para no poder perder el control lógico de nuestras actitudes, ¿verdad? Porque muchas de las personas llegaron a enfermarse con el simple hecho de pensar que se podían contagiar y ni siquiera salían de su casa, pero ellas pensaban que se enfermaban y estos problemas mentales que iban surgiendo entre una parte y otro fue como un pequeño escalón el que hayan tenido las redes sociales para poder hacer cambiar el chip a muchas personas y ponerlas no a pensar en la enfermedad, sino que en otras cosas.
Muchos de ellos empezaron a ser emprendedores y empezaron a vender a través de las redes sociales. Empezaron a buscar la forma de cómo construir una nueva economía y lo consiguieron. Lo consiguieron porque aún hasta nuestros días ya llevamos ¿cuántos? 3 o 4 años afuera de esta problemática que tuvimos y aún siguen dándose diferentes formas de adquirir o de tener nuevos emprendimientos a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, no solamente venden productos, sino que venden imagen. No sé si se han dado cuenta en esa situación, el cambio abrupto que hubo antes de la pandemia y después de la pandemia, que hay muchas personas, ¿verdad? Venden de todo en las redes sociales. Esto dice que este concepto fue acuñado por Plejánov. Sus fundamentos se establecen en los planteamientos de Marx y Engels. Las características del materialismo histórico coinciden que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. Establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Muestra a la economía como base de la historia social y las transformaciones históricas son consecuencia de las fuerzas de producción. Estas características son las que acabamos de hablar, ¿verdad? Son todos los cambios que nosotros pudimos ver. A nosotros no nos contaron, ¿verdad? Porque somos una generación que estuvimos justo en el momento del cambio socioeconómico que dieron las redes sociales a muchas personas. El materialismo histórico y sus elementos. Dicho materialismo tiene en cuenta por su estudio 2 elementos fundamentales, la estructura y la supraestructura. La estructura son las fuerzas productivas y las relaciones de producción y los modos. Y la supraestructura son las instituciones y las regulaciones que expresa el espíritu social. A partir de estos 2 elementos y su interacción, Marx considera la transformación histórica y social. ¿Se recuerdan ustedes que antes nosotros teníamos mucha economía informal en la calle? Estas personas que llegaban de puerta en puerta a venderle a usted el producto o que estaban en la calle sin pagar un local, esta era la economía informal que nosotros conocíamos. Sin embargo, ahora ya no se arriesgan ellos, simplemente anuncian a través de redes sociales o le empiezan a mandar mensajes a su teléfono y usted, ¿verdad? Ya dependiendo de la necesidad del producto, usted ya hace uso de lo mismo, de comprarlo. Entonces, todo eso hace que el modo de producción y las fuerzas de producción cambien, ¿verdad? Ya no era el mismo toque la puerta y venda, sino que ahora es suene el teléfono y compre. Es una diferente forma, pero al final de cuentas es la transformación que se está dando en el materialismo. Marx y Engels establecieron los fundamentos de la doctrina en el sentido que Marx justificaba aquellos cambios históricos culturales que se producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases. Por tanto, dichas transformaciones se daban por 2 factores esenciales, la lucha de clases y los modos de producción. De esta forma, la cronología de la historia, de acuerdo con Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad. El materialismo histórico y el capitalismo. Para el materialismo histórico, definido por Marx, el capitalismo es un sistema de organización político-económico que presenta grandes fallos. Esto se debe a que obedecen a una evolución natural de la sociedad y la historia, sino a la construcción histórica social. Esto ha provocado que dichos sistemas de organización, de acuerdo con el autor, puedan cuestionarse, así como encauzarse entre otros modelos que son más válidos, como el caso del comunismo. Para ello, Marx establecía como requisito fundamental la conciencia de clase, así como el control de los medios de producción. Solo así se podría cuestionar y combatir el orden establecido. Este orden establecido nos va a crear una división entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo histórico
y el materialismo dialéctico establecen una división que no ha sido capaz de establecerse, dada la continua oposición o a la división establecida de los principales pensadores. Así, Stalin consideró el materialismo dialéctico como la aplicación de las leyes dialécticas a la naturaleza y el materialismo histórico como la extensión de las mismas leyes a la historia y a la sociedad. Otros autores como León Trotsky, fundador del Ejército Rojo, plantea que esta consideración de Stalin es un error. En este sentido, Trotsky considera que el materialismo dialéctico incluye, entre otros, el materialismo histórico. De esta forma se considera que no debe de haber identidad entre ambos materialismos. En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos verificar directamente que sí tiene mucha influencia uno con el otro, ¿verdad? Porque no podemos vivir, no podemos establecer ninguna situación sin antes revisar la situación del pasado para poder tener un punto de comparación y saber dónde se establecen. Obviamente que los excesos siempre van a llevar a la continuidad de uno o al fin del otro. Ese es el problema, que nuevamente volvemos a hablar que somos seres humanos y los seres humanos siempre vamos a tener esa parte dividida, ¿verdad? En la cual queremos estar todos. Aquí tenemos una actividad que es elaborar una infografía con los precursores de la sociología vistos en clase. Esta, obviamente, nuevamente, bueno, obviamente, ¿va? La podemos trabajar a través de nuestra plataforma de Canva o la que ustedes deseen. Esto lo tenemos que entregar de una forma física, porque ya se dieron cuenta que hemos estado teniendo problemas con las plataformas. Entonces, para no estar con ningún problema, mejor presentamos la infografía de una forma física. Ya tenemos la línea del tiempo que debemos de entregarla el día miércoles y junto con ella vamos a entregar esta infografía, porque ustedes ya tienen todo lo establecido. Lo único que tienen que hacer es colocarlo en la infografía, ¿verdad? De la misma información que tienen en la línea del tiempo se puede colocar en la infografía. Obviamente que no sé si le colocaron en la línea del tiempo cuál era lo más importante del precursor, sino aquí en la infografía sí tienen que colocarlo, ¿ya no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, en un momento las voy a subir, Laura. La número 3 ya la subí. Ahora la 4, al finalizar la clase, la subo. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, licenciada. Dime, Héctor. Tal vez puede ser un poco tonto, pero realmente o sea, es que se trabó un poco la señal y no la entendí muy bien. O sea, la infografía, o sea, le dijo que hagamos la infografía si en la línea del tiempo no pusimos lo que hizo cada precursor, o estoy en lo incorrecto. No. En la línea del tiempo, recuérdate que en la línea del tiempo, como estamos hablando de tiempos, ahí lo importante era colocar la fecha de nacimiento, fecha de muerte y puedes colocar la tesis, ¿verdad? Lo más importante. Si no lo hiciste así, solo colocaste el nacimiento y la muerte y no colocaste nada más, ahora en la infografía sí tienes que colocarlo. ¿Y si sí lo hice así? Eso lo copia la misma información y la colocas en la infografía. Ok, perfecto. Gracias.